Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Atrévete a conocerte. En este podcast vamos a hablar de una terapia muy interesante y seguramente muy desconocida para muchos de vosotros y de vosotras, que es la terapia PAC. Es una terapia que ayuda a padres que tienen a sus hijos en el espectro. Y bueno, y para ello estoy aquí con Alina. Ella es logopeda en Sinius y además está acreditada en este tipo de terapia. Hola Alina, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de poder conversar un rato sobre este tema. Que bueno, además es una terapia que, como decía, es muy específica, ¿no? También, Sí, o sea que no mucha gente la hace y no se conoce tampoco mucho, ¿no? Sí, en España todavía es bastante desconocida, entonces creo que es muy buena oportunidad poder hablar sobre ello. Genial. Entonces, si te parece, antes de entrar un poquito a hablar de lo que sería más la terapia, claro, como realmente es para trabajar con niños y niñas en el espectro, sí. ¿Nos podrías dar una definición de qué es el trastorno del espectro autista? Sí, el trastorno del espectro del autismo es una condición de origen neurobiológico que afecta al condicionamiento del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Entonces, es una condición que afecta y acompaña al individuo a lo largo de toda su vida y afecta principalmente a dos áreas del funcionamiento personal, que son la comunicación y la interacción social y la flexibilidad del pensamiento y del comportamiento. Vale, genial. Y claro, ahora, ¿qué es el PAC, ¿no? ¿Qué es la terapia PAC? Sí, como he mencionado antes, hay una afectación a nivel de comunicación e interacción social. Entonces, dentro del espectro podemos encontrarnos con personas que no llegan a adquirir un lenguaje oral y que tienen dificultades para comunicarse, para realizar actos comunicativos básicos, ¿no? Como expresar sus deseos o necesidades. Y luego, en la otra parte del espectro, nos podemos encontrar con personas que, a pesar de haber adquirido un lenguaje oral fluido, por así decirlo, pues tienen dificultades para emplear fórmulas de cortesía o para entender un lenguaje un poco más abstracto. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una necesidad de intervenir en ese área y ahí es donde entra en juego PAC, ¿no? PACT son las siglas en inglés de Pediatric Autism Communication Therapy y es una terapia específica cuyo objetivo es intervenir en la comunicación y el lenguaje. Vale, genial. ¿Y en qué se podría diferenciar de otro tipo de terapias? PAC se diferencia sobre todo en que es una terapia que se basa en el biofeedback y que además va dirigida a padres, madres y cuidadores de niños que bien están dentro del espectro o que tienen alguna dificultad en la comunicación y en la interacción social. Entonces, la mayor diferencia es esa, que digamos que estamos acostumbrados a una terapia un poco más clásica, ¿no? En el que el terapeuta interviene con el niño en una sesión pautada de media hora, una hora, un par de veces a la semana. En cambio, aquí intervenimos principalmente con los padres, por diferentes razones. De las más importantes, destacaría primero que los padres son quienes más conocen al niño, es decir, no hay nadie que conozca mejor a su hijo que ellos mismos. Son también personas de referencia, es decir, son personas que pasan la mayor parte del tiempo con sus hijos. Y luego, además, que el lenguaje y la comunicación es algo que se puede trabajar, que se adquiere, que se aprende en las situaciones de la vida cotidiana. Y justo ahí es por eso que los padres juegan ese papel tan fundamental, ¿no? Porque ellos están pues, en las rutinas del desayuno, del baño, de la cena, etcétera, etcétera, y por ello juegan ese papel tan fundamental y gracias a ello pues, la terapia se enfoca en ello. Genial, qué interesante. Entonces, claro, está dirigido a padres, madres o cuidadores es decir, directos, no al niño sí. o a la niña, ¿no? No trabajamos de forma directa con el niño, pero sí que trabajamos con los padres. Y son los padres los que ponen en práctica todo lo que han aprendido en la sesión en el hogar. Qué interesante, claro, esto es un poquito diferente, ¿no? Como tú comentabas, no es el modus operandi habitual. Vale, y entonces, ¿a qué ayuda a los padres, no? O sea, es decir, yo soy papá, yo soy mamá, voy a esta sesión contigo, ¿a qué me va a ayudar a mí? Pues, en primer lugar, aunque sea a través de los padres, PACT lo que ayuda es a facilitar y fomentar la adquisición del lenguaje y la comunicación en los niños con TEA o con alguna dificultad en el área de la comunicación social.
¿Y cómo lo hace? Pues ayudando a los padres a identificar aquellos momentos de comunicación o de interacción o de disfrute que habitualmente tienen con sus hijos, pero que suelen pasar desapercibidas en las rutinas del día a día. También apoya a los padres a identificar cómo se comunican sus hijos con ellos, qué es lo que pueden hacer ellos para aprender a comunicarse y a entender mejor a sus hijos, y aquellas estrategias que pueden poner en práctica para fomentar, para ampliar el desarrollo del lenguaje. Genial. ¿Y nos podrías contar un poquito cómo se desarrolla la terapia? O sea, sabiendo, ya más o menos saben a qué les puede ayudar, ¿no? Y qué se pueden esperar cuando están contigo en la sesión. O sea, ¿cómo lo desarrollas? En primer lugar, realizamos una entrevista inicial, ¿no? En el que nuestro objetivo es conocer tanto al niño como a la familia, conocer el proceso de desarrollo del lenguaje, en qué punto están ahora mismo y sobre todo cuáles son los objetivos y necesidades que los padres detectan, ¿no? Ya no lo hacemos nosotros desde rol de terapeuta experto, ¿no? Rompemos un poco esa barrera, y trabajamos de forma conjunta, en equipo, con la familia para determinar objetivos y necesidades. Posteriormente, terapeuta y familia se reúnen una vez cada 2 semanas. La reunión suele durar aproximadamente 1 hora y en esa reunión lo que se hace es analizar un vídeo corto de 10 minutos de duración de una situación de juego entre padre e niños. Ese vídeo pues, se puede grabar previamente en casa y enviar el día anterior a la terapeuta. Entonces, mediante ese video feedback, lo que hacemos es analizar aquellas interacciones positivas entre padres y niños, ver qué comunicación ha habido, qué es lo que han hecho los padres para facilitar esa comunicación, cómo ha respondido al niño, qué es lo que pueden seguir haciendo para seguir fomentando esa comunicación. Eso es lo que principalmente hacemos en esa hora de sesión y al final establecemos objetivos para los padres, que habitualmente se lo suelen establecer ellos mismos, ¿no? Y esos objetivos los van a intentar poner en práctica a lo largo de esas 2 semanas durante media hora de sesión de juego diaria, ¿vale? Entonces digamos que nos reunimos la familia se reúne con el terapeuta una vez cada 2 semanas y mientras, en el tiempo entre las sesiones, pues simplemente tienen que dedicar media hora diaria de práctica, de juego con sus hijos. Qué interesante. Digamos que sería como usando un poco una jerga, un símil de universitario o estudiantil, sería como ir a esa clase que sería 2 veces por semana y luego los deberes que serían estos juegos diarios de media hora, ¿no? Efectivamente. Claro, y luego comentabas esto, ¿no? De que al final, o sea, con estos video feedback se ve un poquito pues las cosas, estos objetivos que ellos se plantean y cómo mejorarlos, que están haciendo bien, y también entiendo que la parte más negativa en el sentido de lo que podrían hacer mejor. Sí, pero nunca lo planteamos desde la parte negativa. Digamos que lo bueno que tiene PACT y el planteamiento de esta terapia es que siempre nos vamos a centrar en las fortalezas tanto del niño como del padre. Perfecto. Entonces es muy interesante ver en las sesiones de video feedback, porque en la primera sesión que tenemos con los padres siempre se suelen fijar en todo lo negativo que hacen. Ellos mismos se ven, que es algo muy curioso porque tú habitualmente no te ves, estás presente, pero no te ves desde fuera. Entonces cuando se ven desde fuera, lo primero que hacen es justo eso, decir, estoy hablando demasiado o es que no consigo jugar con él, etcétera, etcétera. Entonces el terapeuta lo que hace es ayudar a ver las fortalezas. Entonces tú en cuanto ves las fortalezas, pues ¿qué es lo que hacemos? Lo siguiente, potenciarlas, ¿no? Y de ahí salen esos objetivos para las siguientes sesiones, pero siempre desde las fortalezas, tanto del niño como del padre. Genial, genial. Importante apunte este que dices, porque claro, ya a mí me estaba viniendo un poco como, vale, lo típico, ¿no? Al porque final. Es a lo que estamos acostumbrados, efectivamente. Siempre estamos acostumbrados a ver qué objetivos no se han cumplido, qué hitos del desarrollo no se han cumplido todavía y nos centramos en eso. En cambio, en este enfoque nos centramos desde las fortalezas. Genial. ¿Y hay algo que puedan hacer los padres y las madres de forma especial durante este proceso? ¿Algo que tengan que tener en cuenta para que sea más efectiva la terapia?
Pues primero, siempre recomendamos atender, ¿no? Y acudir a las sesiones. Y es que en verdad es una terapia que no exige mucho ni a los padres ni a los niños, porque lo único que se les pide a los padres es media hora de práctica diaria, que no necesariamente tiene que ser media hora fluida, sino que se pueden dividir en pues, 15 minutos por la mañana, 15 minutos por la tarde. Es decir, no hay un exceso de tiempo, ¿no? que se tenga que emplear. Y luego se pide a los padres jugar. ¿Por qué? Porque PACT busca intervenir en la comunicación, ¿no? Y en esa parte de interacciones sociales. Y está demostrado que los niños aprenden jugando y que la comunicación y el lenguaje se desarrollan en situaciones totalmente naturales. Justo. Entonces, en las primeras etapas de PACT, comenzamos con pues bueno, un entorno un poco más controlable, ¿no? Les decimos a los padres que encuentren pues, una habitación libre de distracciones, de tele, de hermanos, etcétera, etcétera. Que tengan pues, una serie de juguetes, que sepan que son motivantes e interesantes para el niño e ir practicando. Pero a medida que vamos avanzando, pues se puede practicar en el momento del baño, se puede practicar en el desayuno, se puede practicar en el parque. Justo. Porque es más sencillo, pero en verdad solo se pide media hora de práctica y disposición para jugar y para compartir. Justo. No, y que además también ya una vez que van haciendo más la terapia y van conociéndolo un poquito mejor, ya pueden tener tal vez esa flexibilidad que tú comentas, ¿no? Pues venga, ya lo hago en el parque también cuando les vaya a sacar a jugar o alguna cosa así, ¿no? O sea, y también porque los padres se van empoderando, ¿no? Por así decirlo. Al principio las estrategias o los objetivos que comentamos, ellos nos dicen, es que necesito tener un entorno controlable porque tengo que pensar en aquello, en lo que tengo que hacer, tengo que pensar en mi objetivo. Pero a medida que van pasando las semanas, ese objetivo se va interiorizando cada vez más, termina saliendo de forma natural, entonces se puede poner en práctica en cualquier situación. Totalmente, justo. Qué bueno. ¿Y cuál es la duración de esta terapia? Aproximadamente, que entiendo que hay casos diferentes. Efectivamente, depende del caso, pero se recomiendan aproximadamente entre 12 y 18 sesiones para poder llevar a cabo toda la terapia. Entonces, aproximadamente 6-7 meses. Genial, perfecto. ¿Y se puede compaginar con otro tipo de intervenciones o es mejor no? ¿O cómo recomendarías tú esto? Sí, efectivamente, se puede compaginar con otras intervenciones, sobre todo porque estamos hablando en este caso de niños que están dentro del espectro y que pueden tener otras necesidades a nivel de sueño, de alimentación, a nivel conductual. Entonces pueden requerir la asistencia de psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales. Entonces, por supuesto que se puede compaginar con otras intervenciones dependiendo de las necesidades de cada niño en particular. Justo, del caso de cada uno y cada una, sí, ¿no? Sí. Y claro, muchas veces solemos, no sé si en este caso es bueno o malo, pero solemos visualizar ese final, ¿no? Es decir, cuál va a ser el resultado. A veces puede ser motivante, otras veces puede ser estresante, ¿no? También entiendo que varía, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando PACT termina? Cuando PACT termina, se pueden ofrecer sesiones de mantenimiento que nosotros llamamos, es decir, podemos seguir reuniéndonos con las familias, pero con una periodicidad pues, más ampliada, cada mes, cada 2 meses, por seguir dando ese soporte, por así decirlo, o se pueden plantear otros objetivos de intervención. Entonces se puede requerir pues, una intervención logopédica más al uso, a lo que estamos acostumbrados. Depende un poco de cada familia, pero sí que solemos dar una continuidad en el tiempo en función de la necesidad de cada familia. PACT tiene detrás, que lo avala un estudio científico bastante importante, y se ha demostrado que los objetivos y el progreso conseguido se puede mantener hasta 6 años en el tiempo. Entonces es verdad que habitualmente cuando PACT termina, las familias se sienten lo suficientemente empoderadas, ¿no? Como para poder seguir dando el apoyo que los niños necesitan. Justo. Y además esos objetivos que se han conseguido se mantienen en el tiempo.
Qué bueno, wow, esto que comentas, ¿no? Este estudio la verdad es que es muy interesante y muy a tener en cuenta, ¿no? Porque al final es una cantidad considerable de tiempo, 6 años es mucho y poder mantener los resultados tanto tiempo es muy, muy motivante, yo creo, para las familias, ¿no? Efectivamente, porque como se centra en aprender de una forma tan natural, cuando tú aprendes a comunicarte y aprendes la importancia que tiene la comunicación, pues es fácil, ¿no? Mantenerlo en el tiempo porque es algo altamente motivante. Totalmente, justo. Y bueno, hemos estado hablando, obviamente o lógicamente, sobre los padres, que es a quien me ha dirigido esta terapia, pero ¿el niño o niña también puede ver algún tipo de mejoría en sus habilidades o en su comunicación? Efectivamente, quienes más mejoría terminan viendo son los niños. Importante mencionar que PACT va dirigido hacia padres, madres, cuidadores, de niños con una edad comprendida entre los 2 y los 11 años. ¿Vale? Los estudios que hay avalan la eficacia en esa franja de edad, entonces importante a tener en cuenta, ¿no? También. Y pues las mejorías que se producen pueden ser varias, ¿no? Desde niños que no tenían lenguaje oral y aprenden poco a poco a utilizar palabras, es decir, hay una adquisición del lenguaje oral. O niños que a lo mejor utilizaban palabras sueltas, ¿no? Se comunicaban con una sola palabra, pues aprenden a crear oraciones, es decir, hay un progreso a nivel semántico, a nivel sintáctico, a nivel gramatical, aprenden poco a poco a hacer producciones cada vez más complejas. Eso en cuanto al lenguaje oral. En cuanto a comunicación, sí que vemos muchísimos avances en esa parte social, ¿no? ¿Para qué utilizamos el lenguaje al fin y al cabo? Somos seres sociales, lo utilizamos para compartir, para expresar necesidades, deseos, para comentar, simplemente para disfrutar, ¿no? Para enseñar algo y compartirlo los dos. Entonces se produce un gran avance a nivel de comunicación. Adicionalmente, como comenté al principio, una de las áreas afectadas es esa inflexibilidad, ¿no? En el comportamiento y en el pensamiento. Entonces, dentro del espectro nos podemos encontrar con niños con intereses muy restringidos y muy repetitivos. PACT, al estar expuesto, ¿no? Todos los días y todas las semanas a diferentes juguetes, a esta situación de juego, a rutinas de juegos sociales, pues también se observa una mejora en ese área de los intereses. Y adicionalmente también, dependiendo de cada niño, cuando hay esa falta de comunicación o de lenguaje oral, también se pueden producir dificultades en el comportamiento que se ven ligeramente atenuadas también. Genial. Y claro, todas estas mejorías, muchos papás y mamás se pueden preguntar cuánto tiempo van a tardar en verlas, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuándo empiezan a ser visibles aproximadamente? Sí, depende un poco de cada caso, ¿no? Ya sabemos que dentro del espectro nunca nos vamos a encontrar a dos niños iguales, pero es verdad que a la segunda, tercera sesión los padres ya empiezan a observar cambios, aunque sean muy sutiles, pero los empiezan a observar. Y es justo gracias a ese biofeedback, ¿no? De repente me veo desde fuera, puedo analizarme desde fuera, entonces los padres se dan cuenta de que hacían muchísimas cosas buenas, pero no eran conscientes de ello. Entonces, en cuanto empiezan a replicarlas y a repetirlas, pues ya se dan cuenta de los cambios. Entonces, es muy bonito, ¿no? Vivir por definirlo de alguna manera, yo por lo menos como terapeuta desde fuera, ver el proceso, porque es relativamente sencillo y los padres habitualmente lo disfrutan mucho porque ellos simplemente tienen que hacer su rol de padre y compartir y disfrutar y jugar con sus hijos. En ningún momento pretendemos que se conviertan en terapeuta o que el peso de la intervención caiga sobre sus hombros, ni muchísimo menos. Entonces es simplemente trabajar en contextos naturales, lo que hace fácil, lo que facilita bastante ver el progreso. Genial, hacer al final su rol pero de forma más consciente, ¿no? O sea, un poquito entendiendo cómo potenciar todas estas cosas y favorecer de esa manera la comunicación. La comunicación, ¿no? Que al final, pues bueno, eso es hacer un rol, yo creo que mejor, ¿no? Porque es que te sientes tú al final mejor de que... Efectivamente. Los padres, como te decía antes, se terminan empoderando, ¿no? Porque se ven capaces de ayudar sin tener que tener pues esa cantidad de conocimientos técnicos, ¿no? Que a lo mejor los terapeutas tenemos. Justo.
Bueno, y para ir cerrando un poquito ya y terminando, bueno, a los papás y mamás que nos estén escuchando o que antes de escucharnos estén considerando hacer la terapia PAC, ¿qué consejos les darías? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? Pues en primer lugar que se informen, ¿vale? Pueden consultar en nuestra página web o directamente pidiendo cita aquí en Syneos, que hagan una primera entrevista inicial en las que podamos responder dudas, preguntas. Por supuesto que se animen a probarla, ya que es una terapia que tiene muy poco coste, tanto económico, porque las sesiones y las reuniones con el terapeuta son 2 veces a la semana, tanto de tiempo, como he mencionado antes, solo se pide media hora de práctica diaria, entonces la carga de tiempo se ve drásticamente reducida en comparación con otras terapias que existen. Justo. Y bueno, si me lo permites, quería compartir contigo una reflexión de una familia que ha hecho el proceso de PACT conmigo y creo que resume perfectamente qué es lo que los padres pueden esperar de esta terapia. Por favor, adelante. Además creo que puede ser muy visual, puede ayudar mucho a visualizar, ¿no? Efectivamente. Esto es una reflexión de una madre. Su hijo tenía 4 años en el momento en el que hicimos el proceso y en ese momento era un niño no verbal, no había adquirido todavía el lenguaje. Entonces su reflexión es la siguiente: PACT nos ha cambiado la vida. Gracias a PACT hemos podido aprender a jugar y disfrutar como nuestro hijo necesita, y gracias a PACT ha empezado a decir palabras. Es la primera terapia en la que los padres tenemos la responsabilidad total del éxito, y el poder contar con un especialista que se adapta a la familia y la posibilidad de ir poco a poco marcando objetivos en función de las capacidades del niño es un éxito asegurado. En nuestro caso, ha sido un privilegio poder participar y ver cómo nuestro hijo no verbal ha comenzado a decir palabras, conectar más y cómo ha aumentado su nivel cognitivo y su intención comunicativa. Además, todo el proceso está siendo agradable y sencillo para la familia, viendo avances y logros cada semana. Estamos muy agradecidos a esta terapia y la recomendamos al 100%. Wow, qué bueno. Creo que lo dice todo. Efectivamente, por eso lo quería compartir, porque creo que es el resumen perfecto, ¿no? De lo que hace la terapia y de cómo puede ayudar a las familias. Pues muchísimas gracias, Alina, por todo lo que nos has traído, todo lo que nos has compartido, y bueno, esperemos que con este podcast a todas aquellas mamás y papás, cuidadores, familias que nos estén escuchando puedan sentirse como esta paciente y esta mamá con la que estuvo trabajando Alina, y ese es el fin último, al final, conseguir que en estas situaciones que a veces pueden ser un poco complejas y complicadas, con lo que tenemos a nuestro alcance podamos disfrutarlo lo máximo posible. Efectivamente. Muchas gracias. A ti, Alina. Hasta luego. Hasta luego.